de hoy vamos a desarrollar la parte pertinente a la actividad probatoria en el proceso laboral. Recuerden que en este caso la norma regulada por la nueva Ley Procesal del Trabajo, que es la 29.794, es una regla especial que va a establecer reglas procedimentales, en este caso para los sujetos procesales o las partes intervinientes en este proceso, ¿no? Y la competencia, como ya ustedes han aprendido de este diplomado, ¿no? Está relacionada a la competencia de naturaleza del derecho laboral, ¿no? O sea, todo lo atinente a que tenga que ver con derechos sociales. Y en derechos sociales hablamos del derecho individual del trabajo, contratos de trabajo, los conflictos que se van a originar al inicio, durante y al final de un contrato de trabajo. Los temas también conexos al derecho de trabajo, como podría ser aquellos conflictos que deriven de una relación jurídica previsional, cuando estamos hablando de, en este caso, de los seguros, del seguro social en pensiones, del seguro social en salud, ¿no? Ya sea, en este caso, con el Sistema Nacional de Pensiones, Sistema Privado de Pensiones. Entonces, todo lo relacionado al conflicto que pueda suscitarse en el ámbito del derecho del trabajo, o no, o más genéricamente hablar del derecho, en este caso social, va a tener que ceñirse por esta regla especial, llamada Nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Aunque tampoco no tan nueva, porque ya hay muchos años de vigencia esta ley especial, ¿no? Entonces, ahora ustedes se preguntarán, entonces, ¿y cómo hacemos en este caso con las reglas del Código Procesal Civil? ¿No? Esa sería una buena pregunta que nos podríamos plantear al inicio de la sesión del día de hoy, ¿no? Y cierto, ¿no? Hay que tenerlo en consideración. Entonces, tenemos las reglas especiales de la nueva Ley Procesal del Trabajo y también las reglas generales del Código Procesal Civil, ¿no? Pero ahora hay que enfocarnos en este caso que eh, a modo de ilustración recordar, ¿no? Que en el proceso laboral usualmente tenemos tres procesos a modo de recordatorio, ¿no? Que son cuatro, pero vamos a hacer referencia durante la sesión de este punto al proceso ordinario, al proceso abreviado laboral y al proceso contencioso laboral, que también se regula por esta nueva ley procesal del trabajo. Y en cada parte de estos procesos vamos a encontrar, en este caso, una etapa en la cual se va a denominarse la actuación probatoria, ¿no? Por ejemplo, en el proceso ordinario laboral, ¿no? Usualmente se categoriza o se puede dividir en dos etapas fundamentales, que en este caso tenemos la etapa de la audiencia de conciliación, ¿no? Donde se va a tener que asistir para fines de poder conciliar la pretensión que ha sido deducida por cualquiera de las partes, ya sea el trabajador o el empleador. Y luego, después de concluida la etapa de conciliación, en esa misma audiencia se fijan los puntos controvertidos que van a ser materia de juicio, ¿no? Concluido, en términos generales, esta etapa de conciliación, recuérdese que en el proceso ordinario ingresamos a la audiencia de juzgamiento. Entonces, ¿dónde ubicamos esta etapa probatoria? La etapa probatoria justamente la vamos a ubicar en la audiencia de juzgamiento, ¿ya? Recuerden que esta audiencia de juzgamiento va a iniciarse con una etapa que inicia con los alegatos de apertura, ¿no? Y lo que usualmente vamos a nosotros concentrarnos es prácticamente en esta etapa central que está al medio de estos tres cuadritos, que es la actuación probatoria, ¿ya? Pero hay que tener en consideración que en la audiencia de juzgamiento, la estructura de esta audiencia de juzgamiento prácticamente recoge este modelo de la teoría del caso. Ya sea estamos en este proceso ordinario laboral o ya sea estamos en el proceso abreviado laboral. Con la diferencia que en el proceso abreviado laboral, que en este caso
solamente tenemos una audiencia única, ¿no? Por eso se le dice proceso abreviado, justamente la denominación de este proceso especial donde la regla que se establece es el planteamiento de una pretensión única, ¿no? Entonces, ya sea en la audiencia, en el proceso ordinario o como en el proceso abreviado, ¿no? Nos vamos a enfocar en la etapa de la audiencia de juzgamiento y luego después dentro de la etapa de la etapa de la audiencia de juzgamiento encontraremos al medio la actuación probatoria. Entonces, ahora empezamos por los alegatos de apertura, ¿no? Los alegatos de apertura, usualmente, ¿qué son? Para la nueva ley procesal del trabajo. Para la nueva ley procesal del trabajo, y obviamente para eso hay que recordar que esta norma procesal laboral establece que se tiene que presentar un resumen del petitorio y el planteamiento de los fundamentos de hecho. Entonces, cuando la norma hace referencia a un breve resumen del petitorio y así como también los fundamentos de hecho que la soportan, ya nos está haciendo referencia a la estructura de la teoría del caso, con el inicio, en este caso, de los alegatos de apertura, donde se tendrá que exponer los fundamentos de hecho, en este caso el hipotético fáctico de la norma jurídica, encuadrado en el caso en concreto, y la exposición, en este caso estratégica, dependiendo de la pretensión que se ha planteado, ¿no? Una vez presentados, ¿no?, los alegatos de apertura por ambas partes procesales, por la parte demandante, que usualmente es el trabajador, aunque no siempre puede ser también el empleador, por ejemplo, en casos en los cuales se demanda indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento esenciales, por ejemplo, del contrato de trabajo, ¿no?, que podría darse en la situación. Entonces, retomando a este tema, en estos alegatos de apertura, donde se van a tener que confrontar esta posición del demandante, que podríamos decirle tesis, y luego después se presentarán los alegatos de apertura de la parte contraria, ¿no? Entonces, ambas partes tendrán que sustentar, podría darse, si en términos genéricos decir, alegatos que pueden ser contradictorios, alegatos en parte contradictorios, ¿no? Y justamente por eso entramos en conflicto, porque no podría darse alegatos de apertura idénticos, porque si estaríamos frente a alegatos de apertura idénticos, ya no estaríamos entrando a un debate y por lo tanto no tendría finalidad del desarrollo de la audiencia de juzgamiento hasta ese momento, ¿no? La intervención del órgano jurisdiccional para resolver un conflicto jurídico de intereses. Entonces, hay que tener en consideración estos puntos, los alegatos de apertura, ¿no?, que usualmente presentan estas características, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de otras formas de conclusión del proceso laboral, ¿no? Llámese en este caso, pues, a través de un allanamiento, de una conciliación, que también podría ser una forma de conclusión anómala del proceso, o también denominada una forma especial de la conclusión del proceso, ¿no? Y entre otras formas, a través de una transacción que también podría darse, ¿no? Pero usualmente ya cuando se pasa a esa etapa, se entra justamente a la confrontación de posiciones y por eso tenemos una estructura denominada teoría del caso, con el inicio de los alegatos de apertura. Pasado la presentación, en este caso concluido los alegatos de apertura, vamos a ingresar a la actuación probatoria. Este punto va a merecer, en este caso, desarrollo en la sesión del día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en esta etapa de la actuación probatoria? En esta etapa de la actuación probatoria, lo que usualmente, ya sea en un proceso ordinario o ya sea en un proceso abreviado, ¿no?, lo que va a hacer en este caso el juez va a enunciar, en este caso, los hechos que no requieren de actuación probatoria. Como les decía, en los alegatos de apertura
se da la exposición de determinada teoría tanto para la parte demandante y como la parte demandada. Y sobre los hechos, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición se podría dar en conflicto, en debate, 10 o 5 hechos, ¿no? Y respecto de tal vez de 3 hechos, la parte demandada está conforme. Si está conforme en respecto a la enunciación de esos hechos, significará que estos hechos no requieren actuación probatoria. Por lo tanto, ¿qué implicará? Que no será necesario ingresar a un debate a través del contradictorio, ¿no? Es importante tener en consideración el razonamiento, cómo se plantea, en este caso, la estructura del proceso. Entonces, estos son los filtros que tenemos que tener en consideración, ¿no? Para que en este caso el proceso sea célere, sea eficiente y cumpla las finalidades para las cuales están previstas. Entonces, en ese momento, el juez tendrá que enunciar los hechos que han sido admitidos por ambas partes, ¿no? ¿Cuándo se dio el inicio del vínculo laboral? Por ejemplo, en una demanda de beneficios sociales, el otorgamiento de beneficios sociales. A plantea que se inició el vínculo laboral en octubre del 2005. Sin embargo, la parte demandada, ¿no? No dice en los alegatos de apertura, digamos, lo vamos a poner complicado un poquito así, pero sin embargo, en su demanda acepta este hecho que también ha sido, en este caso, alegado por por la defensa de la parte demandante. Entonces, ¿qué implicará eso? Si la parte contraria no se ha pronunciado respecto de este punto que es trascendente para la solución de esta controversia, implicaría que estaríamos frente a unos hechos admitidos, ¿no? Y si por ahí cabe alguna duda respecto a este hecho, el juez podrá hacer las preguntas pertinentes de aclaración, ¿no? Entonces, tendremos hechos admitidos que tenemos que fijar, en este caso, en el acta de audiencia de juzgamiento, sobre aquellos que no han sido objeto de contradicción, porque recuerden que tanto en el escrito de la demanda, así como también en los alegatos de apertura, estas posiciones tienen que ser objeto de contradicción, ¿no? En cuanto sea pertinente, naturalmente, va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Si el trabajador ha iniciado, como dice, en octubre del 2005, y si eso, ¿no? Ha sido lo que ha sucedido en los hechos reales, entonces habrá que, en este caso, ¿para qué se tendría que someter a medio probatorio, en este caso, a una contradicción? Si por ahí ya se ha emitido un contrato de trabajo en el cual se enuncia o, en este caso, se ha dado fe por parte del empleador que el inicio del vínculo laboral se produjo en octubre del 2005, ¿no? Podría haber otros casos en los cuales, por ejemplo, ¿no? Eh, hechos que van a merecer actuación probatoria justamente obedecen cuando hay un conflicto de las partes. Por ejemplo, se puede decir el inicio del vínculo laboral, en el mismo caso, octubre del 2005, y sin embargo, la parte demandada niega rotundamente el inicio del vínculo laboral, alegando de que en este caso ese hecho es falso y que por el contrario, lo real habría sido que el trabajador habría iniciado el vínculo laboral con posterioridad. En este caso podría ser la tesis de octubre del 2010, ¿no? Entonces, si se da la presencia de estos alegatos en este sentido, que estaríamos frente a un hecho que merece actuación probatoria, porque no se han puesto de acuerdo respecto a este punto las partes, ¿no? Por lo tanto, ese filtro, esa enunciación va a pasar a una finalidad o a la etapa de la actuación probatoria, para que se entienda en ese sentido, ¿ya?
Ahora, otros hechos que no requieren de actuación probatoria, también tenemos los hechos presumidos por ley, ¿no? La ley que regula una presunción respecto de este hecho, ¿no? Que tiene que ser una presunción iure de iure, ¿no? En estos casos, en el tema procesal es un poco complicado porque no tenemos reglas procesales que establezcan una presunción iure de iure, es decir, que no admite prueba en contrario, a diferencia que se podría dar en el derecho registral con el tema de la publicidad, ¿no? Aunque me parece que por ahí es una presunción relativa, pero estos hechos que no requieren de actuación probatoria, ¿no? Los tenemos también como un hecho que no va a requerir de actuación probatoria. Hechos recogidos en las resoluciones judiciales. ¿Por qué se ha consignado como un hecho que no requiere actuación probatoria los hechos que han sido recogidos en las resoluciones judiciales? ¿Y cómo se aplica justamente este filtro que es importante antes, previamente, de ingresar a la etapa de actuación de medios probatorios? Recuerden que las resoluciones judiciales, ¿no? Naturalmente, este punto está haciendo referencia a aquellas que tienen la calidad de firme, es decir, han pasado a la autoridad de cosa juzgada. Entonces, todos estos hechos que han sido materia de pronunciamiento, al tener esta calidad, no pueden ser alteradas, ¿no? Porque tienen esta misma autoridad. No obstante, en el derecho del trabajo, no obstante, digamos así, con estricta rigidez, se establecen, en este caso, excepciones, ¿no? En la medida que no hayan formado parte del petitorio y de los puntos controvertidos. Ahí podríamos decir que estos hechos recogidos en las resoluciones judiciales, aun cuando hayan sido materia de pronunciamiento en un anterior proceso, pueden nuevamente ser rebatidos. Pero este es un caso ya un poco, me he ido ya a un caso complejo, ¿no? Pero lo básico en este punto es que estos hechos recogidos en resoluciones judiciales, al tener esta calidad de cosa juzgada, ¿no? Se entiende que es una verdad procesal. Y al ser una verdad procesal, los hechos que han sido recogidos en esta resolución judicial, como por ejemplo que se haya discutido el reconocimiento de un vínculo laboral sujeto al régimen de la 728, en la cual ya pues el empleador en un anterior proceso, ¿no? Se ha declarado a través de la resolución judicial justamente pues que inició el vínculo laboral sujeto al régimen de la 728 a plazo indeterminado desde enero del 2000. Entonces, si ya es un hecho recogido en esa resolución judicial y la parte contraria no ha dicho nada, ¿qué estaremos? ¿Frente a qué estaríamos? Frente a un hecho que no requiere actuación probatoria o va a requerir de actuación probatoria, en este caso, ¿no? Si hemos dicho que la parte demandada no dice nada al respecto, entonces, ¿no? Podrían formar parte de los hechos que no requieren actuación probatoria como regla general. De todas maneras, siempre va a tener excepciones, señores, ¿ya? Va a depender de cada caso en concreto. Los hechos notorios. Los hechos notorios usualmente hacen referencia a los hechos conocidos, que usualmente están referidos pues a la publicación de normas, a las costumbres, a lo que se conoce, a lo que es evidente, ¿no? Que tiene esa connotación. Entonces, estos hechos usualmente para la norma están considerados como hechos que no requieren de actuación probatoria, ¿no? Por ende, solo pasaremos a pasar los filtros, en este caso respecto de los enunciados de los hechos referidos que en este caso van a merecer un contradictorio, porque son hechos pues que existe para ambas partes no una puesta en concordancia, ¿no? De estos hipotéticos alegados en los alegatos de apertura. Por lo tanto, van a merecer que sean objeto de actuación probatoria. Todo lo que se ha alegado, ¿no? En los alegatos de apertura. Únicamente los hechos que no merecen actuación probatoria
pasarán debidamente expresos en el acta de audiencia de juzgamiento como tales. Y los demás habrá que pasar al debate, ¿no? Ese es el sentido, en realidad, de la etapa de actuación de medios probatorios, ¿no? Y a propósito de esto, también en el 10º Pleno Casatorio Civil, justamente se ha hablado de la actuación probatoria y muy bien han sostenido que en este punto, ¿no? La fijación de puntos controvertidos no puede ser un resumen, una mera descripción de la pretensión que ha sido planteada en la demanda. Justamente para eso están los alegatos de apertura, para poder filtrar los hechos que merecen debate y que no sea simplemente una réplica, ¿no? Porque si no, no tendría sentido cada etapa procesal, cada finalidad. Desde la audiencia de conciliación incluso implica por parte del juzgador y así como también de las partes procesales hacer una subsanación de en este caso de los hechos en lo que sea pertinente, ¿no? A través de las diversas formas de defensa que podrían ser cuestiones de forma usualmente, ¿no? Hasta esa etapa. Entonces, hay que tener en consideración estos puntos, ¿no? Y fijar los puntos controvertidos, en este caso, en función al debate que existe respecto de los hechos. Entonces, ahí estaremos frente a la fijación de puntos controvertidos. Por ende, la fijación de puntos controvertidos no puede ser una mera descripción de lo que se ha planteado en la demanda, ¿no? Y hay veces, muchas veces se incurre cuando uno revisa una resolución judicial con la finalidad de ser impugnada, es prácticamente el resumen de lo que está en el petitorio de la demanda, ¿no? Se ha demandado pretensión 1, pretensión 2, pretensión determinar, ¿no? A todo le ponen determinar, determinar, determinar. Entonces, este es el punto central que deberíamos, en este caso, razonar y plantear para qué sirve la fijación de puntos controvertidos, ¿no? Porque los alegatos de apertura para eso están, ¿no? Para filtrar qué hechos en este caso, vamos a someterlo a contradicción y a debate. Entonces, eh, una vez que hayamos tenido, en este caso, ya la enunciación de los medios probatorios, ¿no? En este caso, perdón, que se haya tenido en consideración la filtración de estos hechos que no merecen actuación probatoria porque han sido admitidos y pasamos a determinar los puntos controvertidos que en este caso van a ser objeto de actuación de medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, si se ha planteado, pues, en este caso, el pago de la CTS, ¿no? Y sin embargo, la parte contraria, ya en los alegatos de apertura, se ha dicho que se ha pagado los CTS, se ha pagado, perdón, que no se ha pagado las CTS, ¿no? Conforme lo ha alegado la parte demandante. Entonces, por ejemplo, este hecho ya no merecería actuación probatoria, ¿no? ¿Y de qué me sirve este punto, esta observación? Justamente para hacer la filtración de la actuación de medios probatorios. Ven que tiene relación tanto la exposición de los alegatos de apertura como la fijación de los puntos controvertidos y luego ya el inicio de la actuación probatoria. Pero todo esto usualmente nos enfocamos en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Porque es ahí donde en este caso, esta actividad, esta etapa es la más cargada en todo proceso, porque se va a tener que desarrollar desde el inicio alegatos de apertura, filtración de los hechos admitidos y los hechos no admitidos, o que son contradictorios o que están mereciendo debate en el proceso, pasarán a esta etapa. Bien, entonces, ahora luego después, ¿qué pasamos? Pasamos con la enunciación de los medios probatorios dejados de lado, ¿no? Entonces, habrá que decir, pues, respecto a determinado medio probatorio, que por ejemplo, en este caso, ha sido pues una resolución judicial que se ha ofrecido como medio probatorio, sin embargo, ambas partes hemos puesto el hipotético caso que respecto de la enunciación A, ¿no? La parte demandante como la parte demandada están de acuerdo. Por lo tanto, estaríamos frente a una prueba que tendría el carácter de impertinente o irrelevante para el proceso.
¿no? Por lo tanto, estos medios probatorios ya se estarían filtrando, excluyéndose de la actuación probatoria. Pasamos con la enunciación entonces de los medios probatorios dejados de lado y estas van a tener correspondencia o correlación con los hechos que han sido admitidos, ¿no? No sé si se está entendiendo este punto, ¿no? Entonces, aquí es importante también, ¿no? Que respecto de los hechos que han sido, en este caso, admitidos por la parte demandante, así como la parte demandada, ¿no? También los medios probatorios que han estado destinados y ofrecidos para tal fin significará que tendrán el carácter de impertinentes o irrelevantes, ¿no? Porque son enunciados que justamente ya han sido admitidos por ambas partes. Luego, después de esto, tenemos la enunciación, en este caso pasamos al momento en el cual estas pruebas admitidas, ¿no? El juez va a tener que enunciarlas, las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación probatoria. Y estos puntos justamente van a ser los que van a tener relevancia, pertinencia y coherencia con los puntos controvertidos. Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, que se está ofreciendo en la parte demandante, digamos, pues que ha ofrecido, digamos, ha ofertado sus medios probatorios a B, C, anexo 1 A, B, C, D, U y todos, ¿no? Los anexos que usualmente cuando conformamos nuestra demanda ponemos en ese orden. Pero resulta que estos medios probatorios, por ejemplo, que han sido ofrecidos, ¿no? Vemos y dice, pues, el reconocimiento de pago de utilidades, ¿no? Con la finalidad de acreditar el pago de utilidades. En este caso lo estaría ofreciendo la parte demandada. Pero lo que se ha enunciado, en este caso que se ha formulado como pretensión, es el pago de remuneraciones, de las ETS, las gratificaciones. Entonces nos preguntamos, ¿este medio probatorio tendría, en este caso, tendría que ser admitida o en este caso podría ser rechazada por el juez? ¿No? Va a depender cómo está ofrecida este medio probatorio, ¿no? Si este medio probatorio en sí ha sido ofertado y ofrecido en el sentido de que se acredite en el pago de utilidades, no obstante la pretensión no se ha solicitado utilidades, que implicará que tampoco no tiene relevancia con la fijación de los puntos controvertidos. Por ende, este medio probatorio igualmente tendrá ese carácter de no pertinente, porque no está relacionado a los puntos controvertidos que se van a fijarse en la audiencia de juzgamiento, ¿no? Entonces, también hay que tener en consideración estos puntos, ¿no? De ofrecer medios probatorios que van a tener relación o que van a acreditar y probar nuestro dicho, de todos los dichos que nosotros hemos expuesto en nuestra demanda. Luego también, en este punto, como un rol protagónico especial, que en este caso hablamos del proceso laboral, que está consagrado en su artículo 3, me parece, de la nueva Ley Procesal del Trabajo, ¿no? Establece este principio como un rol protagónico del juez para observar la estricta observancia del debido proceso y también, en este caso, verificar que no exista desigualdades en las partes del proceso, porque recordaremos que al igual que el derecho del trabajo, el derecho procesal laboral también tiene una razón de ser justamente en este desequilibrio de las partes procesales, porque una de las partes tiene el poder de la fabricación de la prueba. No obstante, la otra parte se encuentra en una condición desfavorecida respecto de la fabricación de los medios probatorios, ¿no? Entonces, es justamente que bajo este rol protagónico del juez laboral, ¿no? El juez puede preguntar la finalidad de los medios probatorios en el caso de que no haya sido precisado su finalidad.
Porque digamos, pues, que en ese proceso anterior, en el hipotético que estábamos planteando, que ha sido ofrecido para que acredite el pago de utilidades, ¿no? Pero ahí por un error en la elaboración de la demanda, ¿no? En realidad la finalidad o el análisis de ese caso era para acreditar que en ese proceso ya se había pagado, en este caso, las remuneraciones insolutas que se está planteando en el presente proceso. ¿No? Entonces el juez por ahí, ¿no? Si en el alegato de apertura algo se ha dicho, no obstante no se ha ofertado de forma correcta, podrá el juez preguntar la finalidad de los medios probatorios, ¿no? Ahora, en cuanto a la actividad probatoria, es importante tener en consideración esta sentencia que me parece relevante para efectos de que pueda, en este caso, entenderse este tema que vamos desarrollando, ¿no? Que justamente está en el fundamento 6 de esta sentencia. Y en esta sentencia del Tribunal Constitucional, dice, haciendo referencia, remitiéndose a otra sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Dice que el Tribunal Constitucional respecto al derecho a la prueba ha precisado que éste apareja la posibilidad de postular dentro de los límites y alcances que la ley reconoce los medios probatorios necesarios para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. En efecto, el derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva. Entonces, el derecho a la prueba forma parte del derecho a la tutela procesal efectiva y cobra mayor protagonismo en el proceso laboral cuando, ¿no? Como decía el juez, en su calidad de rol protagónico en este proceso, si no se ha precisado la finalidad de un medio probatorio, podría preguntar para precisar. Ahora, sin que ello implica, pues, suplir a las partes en la defensa del proceso. Eso también hay que tener en consideración, ¿no? Puede preguntar, pero no decirle cuál sería en este caso la finalidad, ¿no? Entonces, el derecho a la prueba, como dices, forma parte del derecho a la tutela procesal efectiva, pero no obstante, como derecho, se tiene que ceñirse a las reglas procesales que va a establecer cada proceso, ¿no? Como vamos a ver en adelante, este derecho a la prueba, al ser regulado, ¿no? Tendremos que ofrecer en cada oportunidad que establece la norma procesal para, en este caso, poder acceder o ejercer o activar o poder ejercer este derecho a la prueba, ¿no? Ahora, ¿en qué momento tenemos que, en este caso, poder ofrecer nuestros medios probatorios? En ejercicio pleno del derecho a la prueba. Existen dos momentos en este caso, ¿no? Uno es, en este caso, ofrecer los medios probatorios en la etapa postulatoria, es decir, justamente cuando se postula la demanda, en caso del demandante, y en el caso de la parte demandada, cuando se tenga que contestar la demanda. Y eso va a estar sujeto, en este caso, al tipo de proceso, a la vía procedimental donde se ha encausado el proceso, la pretensión que se ha planteado, ¿no? Entonces, si estamos, por ejemplo, en un proceso ordinario, ¿no? La parte demandante, al momento de, o en este caso, interponer la demanda, debió, en este caso, ¿no? Ofrecer los medios probatorios pertinentes. La parte demandada igualmente, y tendrá que presentar, en este caso, su contestación, llevar ofreciendo sus medios probatorios en el plazo que establece la norma, que en este caso es para el proceso ordinario en la audiencia de conciliación, ¿no? No obstante, ustedes dirán, pero doctora, nosotros hemos visto algunos casos en los cuales el juez, los secretarios, a través de unos decretos, requieren, en este caso, a la parte demandada para que con 5 días con anterioridad a la fijación y programación de la audiencia, en este caso, suban a la casilla electrónica la contestación, ¿no?
No obstante, esa es la regla que está en la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? Me imagino que estas normas, estos decretos que emiten, en este caso por parte de la judicatura, exactamente por secretaría, lo hacen con la finalidad de agilizar el proceso, ¿no? Porque en la audiencia de juzgamiento podría haber problemas de acceso al sistema, como en la nueva ley procesal del trabajo usualmente ya se ha implementado el expediente electrónico, entonces se ha dado esa práctica y esa práctica se ha vuelto a la fecha como una regla, ¿no? ¿No? Y luego después tenemos otra oportunidad. Esa otra oportunidad, en este caso, ¿no? La etapa de, hemos dicho que lo ordinario es la postulación de la demanda, ya sea con el escrito de demanda o con el escrito de contestación. En el proceso ordinario, la contestación se lleva a la audiencia de conciliación y en el proceso abreviado se tiene que contestar dentro del plazo de 10 días de traslado de la demanda. Bien, entonces, esta es la etapa ordinaria de en este caso, la oportunidad de ofrecer el medio probatorio. Y luego tenemos otra oportunidad en la cual podríamos calificarla como extraordinaria, ¿no? Lo decíamos, la oportunidad, este es prácticamente el gráfico de lo que habíamos ya comentado, de la etapa postulatoria, ¿no? Ya sea en la demanda o con la contestación, ¿no? Usualmente esto se caracteriza pues porque la demanda tendrá una determinada tesis y en la contestación tenemos una antítesis, ¿no? Justamente por eso hay conflicto, hay proceso. A ver, me parece que alguien ha participado, ha levantado la manito. No, doctora, puede continuar con la sesión. Por el chat nomás hay algunas intervenciones, pero por lo que levanta la manito es al finalizar la clase. Perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos las reglas establecidas y ahora pasemos a las excepciones a la regla de la actividad probatoria, ¿no? En este caso, ¿cuáles son esas excepciones? Pues se ha dicho ya que la oportunidad que tenemos que ofrecer nuestros medios probatorios es en el momento de postular la demanda, ¿no? Por parte del demandante y por parte del demandado será pues al momento de, en este caso, presentar la contestación, ¿no? En el proceso ordinario que establece la audiencia de conciliación para la contestación y en el plazo de 10 días en el proceso abreviado para la parte demandada, ¿no? No obstante, podrían darse circunstancias en las cuales que el acceso a la prueba sea dificultuoso o que los medios probatorios no obren en poder de las partes procesales que pretenden ingresar al proceso dicha documentación. Entonces ahí vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Entonces podrían darse varias hipótesis, ¿no? Medios probatorios que quizás se hayan obtenido con posterioridad a la postulación de la demanda. Entonces, ¿qué hacemos con estos medios probatorios? Tanto más cuando son útiles y que tienen relevancia e interés directo con la pretensión, lo que se está deduciéndose en el proceso, ¿no? O podría darse el hipotético incluso de hechos nuevos que se están produciendo luego de postulada la demanda, como siempre ha ocurrido en los procesos, ¿no? Les comento, por ejemplo, este caso en la cual se había demandado la desnaturalización del contrato de trabajo, ¿no? Estamos en el caso, pues, de un trabajador con vínculo laboral. No obstante, sucede, pues, que con el conocimiento de la parte demandada, ¿no? A través de su defensa jurídica del emplazamiento de la demanda, pues por decisiones de de política, en este caso de recursos humanos, deciden desvincularlo. Entonces, en este proceso, que usualmente, ¿no? Se estaba dándose la desnaturalización de los contratos, ¿no? Pero se trataba de un trabajador con vínculo vigente que había planteado su demanda en ese sentido, ¿no? Se ha producido un hecho nuevo del despido, ¿no? Entonces, usualmente las pretensiones que se plantean pueden
aceptarse hipótesis, supuestos, circunstancias que van a suceder o que se pueden presentar o que ya se han presentado, pero han sido en este caso dificultuosos para acceder a estos medios probatorios. Entonces tenemos este panorama y justamente por eso sale el ofrecimiento extemporáneo. Tenemos esa salida que establece la nueva ley procesal de trabajo, bueno, que está regulada también en el Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, pero en este caso, este ofrecimiento extemporáneo de la prueba, por decirlo así, está sujeta a reglas, ¿ya? Esta regla usualmente tiene excepciones cuando vamos a ofrecer medios probatorios que tengan esa calidad, ¿no? ¿Y cuáles son justamente esas excepciones, ¿no? Como lo vamos a englobar en estas dos categorías. En la primera, en el primer supuesto, que podría ser que se produzcan nuevos hechos. Lo que les decía, ¿no? Se ha planteado por ahí una pretensión referida a la desnaturalización del contrato, en este caso, del contrato de locación de servicio, puede ser un contrato modal o cualquier otro tipo de contratación que por ahí ha sido ya analizado, ¿no? Y se ha evidenciado, por ejemplo, fraude o simulación, ¿o no? O una situación irregular, y justamente ese es el soporte de la demanda, ¿no? Sin embargo, con posterioridad, con el conocimiento del emplazamiento, ¿no? El empleador decide desvincularlo. Entonces, en ese caso, se ha producido un hecho totalmente contrario, ¿no? A los hechos que se estaban produciendo al momento de postular la demanda, que en este caso es mantener vínculo laboral vigente. Entonces, ahora, esta primera categoría que nos dice que se produzcan nuevos hechos va a ser una de las excepciones a la regla de la oportunidad de ofrecimiento de medios probatorios. Porque recuerden que los procesos, al igual que los regulados en el Código Procesal Civil, tienen un carácter que cada etapa precluye. Significa que si yo no he ofrecido un medio probatorio, en la etapa postulatoria, conforme establece la regla general, como regla general, esos medios probatorios no pueden ingresar al proceso. Esa es la consecuencia. No obstante, tenemos estos hechos. Entonces, no es cualquier regla, ojo, hay que tener en consideración ese punto, ¿no? La excepción es que se produzcan nuevos hechos y con justa razón. ¿Cómo voy a ofrecer medios probatorios que al momento de postular la demanda no se habían producido? No sabíamos de la existencia de que se iba a producir ese tipo, esa circunstancia, ese evento, esa situación, ¿no? Entonces, dentro de estos que se produzcan nuevos hechos, podríamos estar frente a los propios e impropios. Esto es una categoría doctrinaria que hace la doctrina procesal, ¿no? En cuanto a la regla excepcional del ofrecimiento de la prueba. Entonces tenemos por un lado los propios y hechos que también podrían ser nuevos, pero calificados como impropios. ¿Cuándo son propios? ¿No? Se dice que estamos frente a hechos propios. Los hechos nuevos pueden ser un dato fáctico ocurrido con posterioridad al inicio de un proceso y que tiene o puede tener una considerable relevancia jurídica para la decisión que se tiene en la solución del conflicto de interés. ¿Ya? Entonces, este hecho también es importante tener en consideración porque se podrían dar nuevos sucesos, un nuevo evento que es posterior a la postulación del ofrecimiento de prueba, pero aquí te explica un aspecto muy importante, ¿no? Que dice que debe tener relevancia jurídica y debe tener relación con el conflicto de interés, es decir, con lo que va a ser sometido a contradicción. ¿No? No podría ser cualquier hecho posterior, entonces. Necesariamente tendrá que tener relevancia para la discusión o para la litis que se ha fijado como punto controvertido, ¿no? Eso también es otro carácter que hay que tener en consideración cuando estemos frente
a las circunstancias de nuevos hechos que se han suscitado o sobrevenido con posterioridad a la postulación de la demanda. Luego también tenemos otra categoría que la doctrina muy bien ha diferenciado de lo que es propio. Tenemos a los impropios, que es aquel que si bien ocurre antes del inicio del mismo, solo pueden ser conocidos por la parte que se beneficia con él con posterioridad al inicio del proceso. Entonces, en estos casos, igual vamos a estar que estos medios probatorios han ocurrido, dice, con anterioridad al inicio del proceso, pero sin embargo, solo han sido conocidos por la parte que se beneficia. ¿Eso qué implica? ¿No? Si bien es cierto, pues se tenía que en este caso se ha planteado una determinada pretensión, como podríamos decir, el reconocimiento de un vínculo laboral sujeto a las 728, ¿no? Y sabemos pues que el inicio se ha producido en tal fecha, sin embargo el trabajador no cuenta con, en este caso, con esa evidencia. ¿Dónde está esa evidencia? ¿Quién tiene esa evidencia? Usualmente esa información debe estar en planilla, ¿verdad? O en cualquier otra información que el empleador guarde en su poder. Porque resulta que en el caso en concreto, el trabajador pues tiene como inicio de vínculo laboral una fecha que es totalmente distinta a la fecha real de su ingreso. Y usualmente sucede estos casos, ¿no? Entonces, pero ese medio probatorio él no lo tiene, tiene las boletas que más bien dicen todo lo contrario, que son totalmente contrarios a la fecha de inicio real de ingreso a trabajar de este trabajador. Entonces, en esas circunstancias, ¿no? Si yo obtengo con posterioridad estos medios probatorios, ¿no? A través, ya sea, digamos, pues, de forma extraoficial, esa documentación, tendrán una razón, una justificación para poder ser, en este caso, merituados y admitidos por la judicatura, porque están cumpliendo esta excepcionalidad, aunque hayan sido evidentemente anteriores al inicio de la postulación y en este caso, fijación de las pretensiones que van a ser materia de controversia, ¿no? Entonces, también esa es la categoría que hay que entender que se podrían darse, ¿no? Pero como excepcionalidad al ofrecimiento de los medios probatorios, ¿no? Entonces tenemos una categoría propia e impropia, que usualmente la segunda se diferencia por en este caso, fabricación de la prueba. Es decir, la parte privilegiada que tiene esta característica, este poder, la fabricación de la prueba, ¿no? ¿Quién alberga la prueba? Y segundo, tenemos que se trata de hechos que hayan sido conocidos u obtenidos con posterioridad al inicio del proceso, ¿no? En este caso, pues estaremos frente a medios probatorios que al momento de postular el proceso desconocíamos totalmente de su existencia, ¿no? O también el otro supuesto dice ¿no? Obtenidos con posterioridad al inicio del proceso. Es decir, sabíamos que existe este medio probatorio, ¿no? Pero no obra en nuestro poder, obra tal vez en manos, en este caso, en poder de una entidad pública o de un tercero o de un privado, ¿no? Y que al margen de haberse interpuesto tal vez los remedios procesales que establece la normatividad, no han sido todavía objeto en este caso, de recabar esa información, ¿no? Y justamente al momento de postular el proceso y todo eso, recién se obtiene esa documentación, pues, ¿no? Por ahí, que por ejemplo se haya tenido éxito en un habeas data o cualquier requerimiento que se haya solicitado a un tercero y vía administrativa y por fin se conoce de dicha documentación, ¿no? Entonces, en esos hipotéticos, también podremos excepcionalmente ofrecer estos medios probatorios, ¿no? Entonces, también ese de esa excepcionalidad. Entonces, tenemos la regla general, que es al momento de postular, en la etapa postulatoria, y como excepcionalidad tenemos en este caso, ¿no? El punto de que pueden ser
dos puntos, ¿no? Que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos u obtenidos con posterioridad al inicio del proceso. Esas son las excepcionalidades que debe cumplir en este caso, el ofrecimiento de medio probatorio extemporáneo para que pueda tener éxito. ¿Y qué pasará pues con un medio probatorio que justamente se conocía y se sabía al momento de postular el proceso? ¿No? Esa también sería una pregunta que tendríamos que ustedes plantearse y preguntarse, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese medio probatorio? ¿La admitimos como medio probatorio extemporáneo o lo rechazamos o la declaramos improcedente? Como juzgadores, pónganse en la posición de juzgadores y ustedes qué harían, ¿no? Entonces, esta pregunta la vamos a dejar para el final, ¿no? Vayan ahí averiguando esta pregunta que hemos lanzado. Y luego después de estas reglas que tenemos en la actividad probatoria, ¿no? Tenemos también la prueba de oficio. Y en esta prueba de oficio, en la actividad probatoria de oficio, vamos a tener otra circunstancia. La prueba de oficio la relacionamos, en este caso, con una facultad del juez de poder actuar una prueba de carácter, como dice, oficio, ¿no? A diferencia de lo que sucede con las pruebas, en este caso, que son fabricadas y presentadas y actuadas por las partes procesales, demandante, demandado, litisconsorte coadyuvante y todos los que puedan intervenir en un proceso, ¿no? Sin embargo, cuando entramos ya al mundo de las pruebas de oficio, estamos en una circunstancia o en una institución procesal que es muy diferente. ¿Y cuál es su razón de ser de las pruebas de oficio? ¿No? ¿Y en qué medida se aplican las reglas del Código Procesal Civil también a las reglas que son usualmente tuitivas en materia procesal laboral? ¿No? Entonces, esas preguntas también nos planteamos para poder abordar este punto que es la prueba de oficio. Entonces, desde ya, ¿qué se entiende como prueba de oficio, no? Es pues que en este caso el juez puede ordenar la práctica alguna de prueba adicional, en cuyo caso dispone la conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso no mayor a 30 días hábiles. Entonces, volviendo a la estructura que hemos planteado, hablar de prueba de oficio en la nueva ley procesal del trabajo todavía implicará remontarnos a la etapa de la actuación probatoria. Seguimos en la etapa de actuación probatoria, ¿no? Entonces, luego del ofrecimiento de medios probatorios, tanto por la parte demandada, perdón, los enunciados, ¿no? Postulación o hablamos de ofrecimiento y audiencia de juzgamiento hablamos de enunciación. Y luego después de la enunciación de estos medios probatorios, ¿no? Y los admitidos, y obviamente que van a estar sujetos quizás a tacha, quizás en este caso a cuestiones probatorias, ¿no? Oposiciones, entre otros. La prueba de oficio, luego de concluir esa, podría darse. ¿En qué casos? En este caso, cuando existe una, en este caso, una duda, ¿no? De la fuente de prueba, pero que tenga relevancia con los puntos controvertidos que se están discutiendo, ¿no? Por ejemplo, A y B, pues ambas partes procesales han ofrecido los medios probatorios, no obstante, no se tiene claro un punto, ¿no? O sea, porque ya hemos tenido pues los alegatos de apertura, las enunciaciones, los hechos admitidos, y pasamos a la actuación de medios probatorios y también ya hemos admitido los medios probatorios luego de la enunciación que hemos tenido del filtro, y no obstante tenemos el carácter de la prueba de oficio, que en este caso va a ser una facultad del juez de poder actuar un medio probatorio, pero sobre la base de justamente de la insuficiencia de medios probatorios que han sido aportados por las partes procesales respecto a estos medios probatorios. Entonces, tendrá relevancia y relación con la fuente
probatoria que se está ofreciendo. Entonces, la prueba de oficio también tiene, digamos así, de acuerdo a la aplicación, si nos vamos a una aplicación del artículo 194 del Código Procesal Civil, tiene también límites a la actuación del medio probatorio de oficio. No obstante, ¿no? El propio, en este caso, el precedente, el pleno casatorio, perdón, el pleno casatorio civil, el 10º, ha establecido reglas procesales en cuanto justamente a la interpretación de este artículo 194 del Código Procesal Civil, que justamente reconoce a la prueba de oficio como una facultad del juez. Y al ser una facultad del juez, ¿qué implicará? Que no va a ser una obligación. Por ende, por ahí cuestionar la validez de una decisión judicial sobre la base de que no se ha actuado un medio probatorio de oficio, ¿no? No estaríamos frente a un supuesto de infracción de una normatividad de carácter procesal, ¿no? Porque justamente en este pleno, que yo les invito a que puedan revisarlo, ¿no? Que es el 10º pleno casatorio civil, establece pues que las pruebas de oficio es una facultad del juez, no una obligación, ¿no? Y entre otras reglas también establece, a propósito justamente de la evaluación de la interpretación correcta de este artículo 194 del Código Procesal Civil, ¿no? Que establece los límites y los parámetros de esta facultad del juez, ¿no? Entonces, por la prueba de oficio, tenemos, que hemos dicho, ¿no? De las fuentes probatorias que han sido admitidas, ¿no? Y las admitidas por ambas partes no son suficientes para generar convicción en el juez. Cuando se da este tipo de circunstancias, el juez facultativamente, ojo, podría ordenar la incorporación de determinado medio probatorio, ¿no? Que podría estar en un tercero, podría estar en una entidad, podría estar en poder incluso de una de las partes procesales, ¿no? Pero usualmente siempre es el empleador, ¿no? Porque es en materia de conflictos de naturaleza laboral son los que poseen la documentación, la prueba, ¿no? Libros de planilla, boletas de pago, pago de CTS, constancias, reglamentos internos, toda esa documentación obra en poder de la empleadora, ¿no? Entonces, pero por ahí, ¿no? Si se ha dado igual una situación de incertidumbre en el juez, ¿no? Porque los hechos que han sido ofrecidos justo del punto controvertido que se está haciendo materia de debate, no le genera convicción, ¿no? Entonces podría ordenar, en este caso el juez, determinado medio probatorio que tenga relación con esta incertidumbre y de fuente ya admitida en la actuación de medio probatorio subversivo por una de las partes, podrá incorporar ese medio probatorio de oficio. Entonces, cuando digo de fuente, implica pues que tendrá que esta prueba de oficio tener relacionado con, tiene que tener relación con, en este caso, las pruebas que han sido admitidas por las partes. En ese sentido, ¿no? Justamente también este pleno lo resalta, este 10º pleno casatorio civil sostiene que no podría ser ofrecido, en este caso actuado de oficio, un medio probatorio distinto o que no tenga relación con la fuente de prueba. Entre otras reglas que también he establecido, ¿no? En la que ya también les he señalado, comentado, que la prueba de oficio tiene un carácter de ser excepcional. Es una facultad, por lo tanto es un poder de ejercerlo o no ejercerlo por parte del juez. Y dentro ya cuando hablamos de los límites en este caso de la prueba de oficio, como les decía, ¿no? Acá les he puesto algunos puntos centrales de este 10º pleno casatorio civil que los invito a que lo revisen, está muy interesante, que justamente habla de este 194 del Código Procesal Civil, ¿no? Y este pleno casatorio civil ha sostenido lo que ya veníamos diciendo, que la prueba de oficio no implica una obligatoriedad para el juez, sino una situación facultativa,
¿no? Porque se entiende que en este proceso, en el proceso dispositivo, ¿no? Las partes son las que tienen que, en este caso, ingresar al proceso sujeto a las reglas procesales, donde estas reglas procesales tienen el carácter de precluir cada etapa, y si han precluido estas etapas y no se han ofrecido los medios probatorios, ya se cierra esa etapa y no podrían ingresarse posteriores medios de prueba, ¿no? No obstante, en este caso tenemos la característica de esta prueba de oficio que va a ser excepcional y que va a estar en manos del juez, ¿no? Entonces, este artículo 194 del Código Procesal Civil, ¿no? Contiene un enunciado legal que confiere al juez un poder probatorio con carácter de facultad excepcional, como dice, y no una obligación. Esta disposición legal habilita al juez a realizar prueba de oficio cuando el caso así lo amerite, respetando los límites impuestos por el legislador. Ojo, entonces, a esta prueba de oficio, al margen de que es una facultad y una excepcionalidad, ¿no? Que el juez podría, en este caso, acudir a esta prueba de oficio, va a estar supeditado a los límites impuestos por el legislador. ¿Y cuáles han sido estos límites, pues, que ha establecido este artículo 194 del Código Procesal Civil? Estos límites son la excepcionalidad. Excepcionalmente, es decir, cuando estemos frente a circunstancias de incertidumbre, ¿no? Respecto de los hechos que están siendo sometidos a debate, ¿no? Cuando hay duda, no hay cuando hay ausencia, ¿no? Porque si hay ausencia ya estamos frente a otra institución procesal, como podríamos decir las cargas del proceso, ¿no? Las reglas, la carga procesal, cada parte, ¿no? Entonces, la excepcionalidad es esa, ¿no? Cuando existe por ahí una incertidumbre, pese al ofrecimiento de las partes procesales de sus medios probatorios. La pertinencia también, ese es un límite. No podría en ese sentido ofrecerse o ejercer, en este caso por parte del juez, una prueba de oficio, pues, que considere él, pues, ¿no? De acuerdo a su posición de poder ingresar un medio probatorio, ¿no? Los límites justamente son esos, ¿no? La pertinencia. Y cuando hablamos de pertinencia, implicará que este medio probatorio de oficio va a estar destinado justamente a resolver ese punto controvertido del cual estábamos hablando, ¿no? Que han sido fijados debidamente en el acta de audiencia de juzgamiento, ya sea para el proceso ordinario o para el proceso abreviado, ¿no? Y si no tiene relación directa con ninguno de los puntos controvertidos que se están discutiendo, por lo tanto, esa prueba de oficio que no tendrá ese carácter de pertinente. Por lo tanto, podría ser objeto de impugnación, ¿no? No tiene carácter de pertinente, entonces no tiene razón de ser que se actúe un medio probatorio de oficio. Y lo que también ya decíamos, nos adelantamos en decir las fuentes de prueba, ¿no? Este medio probatorio de oficio, cuando el juez, ¿no? haya advertido de acuerdo a su razonamiento y a su valoración que está realizando en esta audiencia de juzgamiento de la actuación, del ofrecimiento de pruebas, de la conducta y de cómo se va desarrollando el proceso, si él considera, si se considera la actuación, en este caso, del ejercicio de esta facultad de ingresar medios probatorios de oficio, tendrá que cumplir también con este otro requisito que es la fuente de prueba, ¿no? Es decir, que implicará que necesariamente los que ya este medio probatorio tendrá que tener mucha relación con los ofrecidos por ambas partes procesales. O sea, no otro medio probatorio. Porque si es un medio probatorio que tampoco no tiene relación con la fuente de prueba, no estaría debidamente, en este caso, admitida y se estaría infringiendo este artículo 194, ¿no? Porque te establece, esos son los límites. Es una facultad, es excepcional, pero también estos son los límites, no cumple con la característica de la fuente de prueba. Ahora, otro de los límites también es que debe ser debidamente motivada. Y cuando decimos motivada, justamente el juez, cuando te explica una posición de ingresar un medio probatorio,
quizás cada parte va a tener una determinada posición respecto a una determinada posición y argumentación respecto a esta facultad de ingresar al medio probatorio de oficio, pero no obstante, si no nos explican por qué, no dan la justificación de por qué se va a ingresar ese medio probatorio, ¿no? Estaríamos frente, en este caso, a un límite que establece este artículo 194, ¿no? Tendría que darse la explicación o la justificación por qué se estaría ingresándote un medio probatorio de oficio. Y ello con la finalidad de que, ¿por qué se establecen estos límites a la prueba de oficio? Justamente no suplantar el derecho de defensa de ambas partes, no colocarse, en este caso, en una posición de parte y juez, ser parte y juez en el proceso, ¿no? Evitar justamente estas circunstancias que podrían darse con el ingreso de medios probatorios de oficio, ¿no? Porque digamos que una de las partes ya tenía ventaja en el proceso y por ahí el juez pues se le ocurre ingresar un medio probatorio de oficio y con ese medio probatorio de oficio salva a la parte contraria que estaba en una situación de desventaja procesal. Sería injusto, ¿no? Porque estaría sustituyendo, en este caso, la defensa de las partes procesales. Entonces, por eso establece que justamente este 194 ha establecido los límites, ¿no? Los límites para la incorporación de estas pruebas de oficio. Y otras también de las limitaciones que establece a la prueba de oficio, ¿no? Esta me parece que también ya es redundante, pero no obstante, la norma procesal ha visto por conveniente establecerlo de forma expresa, que está referido a la contradicción. Y cuando hablamos de contradicción, implica pues remitirnos a un principio base del derecho procesal general y cualquier otro proceso especial, ¿no? Que implica el sometimiento de determinado punto a valoración y defensa y estudio, ¿no? Derecho de defensa de las partes en el proceso, ¿no? Es importante que este medio probatorio de oficio, que si el juez ve por conveniente ingresar un medio probatorio porque no se ha generado convicción con los ofrecidos por las partes del proceso, entonces podrá, en este caso, ese medio probatorio de oficio también ser sometido a contradictorio y ello implicará justamente correrle traslado a las partes del proceso para que puedan pronunciarse sobre lo que corresponda, ¿no? Esto es prácticamente la regla básica que exige el principio de contradicción. Entonces, hay que tener en consideración estos límites también a la prueba de oficio, la contradicción, porque si no se ha sometido a contradictorio, que se estaría infringiéndose el debido proceso, ¿no? Evidentemente sería una infracción al debido proceso. Bueno, amigos, luego después tenemos también otra regla, otro límite a la prueba de oficio, que es no suplir a las partes. Esto también es otro límite a la prueba de oficio que tiene en este caso el juez, ¿no? Y cuando dice no suplir a las partes, es lo que ya decíamos, ¿no? Si determinada parte procesal no ha ofrecido un medio probatorio en la oportunidad respectiva, y pese aún así cuando haya cumplido con los requisitos, tampoco lo has ofrecido en la etapa de actuación de medios probatorios, no obstante, el juez por ahí, ¿no? Se va por un tema de compasión y emoción por el caso y decide incorporar un medio probatorio de oficio que justamente va a acreditar la posición, el punto controvertido que se ha fijado en la audiencia de juzgamiento y se ingresa ese medio probatorio. Pero si se ingresa ese medio probatorio con sobre la base de esa situación, no estaríamos cumpliendo, en este caso, con este requisito, que es no suplir a las partes, ¿no? Que también es uno de los límites al artículo 194 del Código Procesal Civil. Y debe ser en una sola oportunidad. Esto también es un límite que va a poner a pensar a muchos de los magistrados, porque usualmente en los procesos se vive una actuación de medios probatorios de oficio. Si hemos visto si en la experiencia que en determinada etapa, porque hay veces sucede que por la complejidad del caso,
La audiencia de juzgamiento puede concluir en 4 o 5 audiencias de juzgamiento, justamente porque se ha ingresado medio probatorio o se ha ofrecido medios probatorios extemporáneos y estas son, como están en este caso obligadas a someterse a un contradictorio, necesariamente implican el estudio de las partes para que puedan ejercer el derecho de defensa, ¿no? Entonces, anteriormente se ha dado casos en los cuales pues el juez ha ofrecido en más de una oportunidad ingresado medios probatorios a través de la prueba de oficio, ¿no? Pero ya con este artículo 194 del Código Procesal Civil establece una sola oportunidad, ¿no? Entonces, y estos límites justamente que se da al artículo 194 del Código Procesal Civil es justamente porque hay muchas, como se podría decir, una actuación de mala fe, actuaciones temerarias de las partes procesales, ¿no? Porque en la etapa del proceso, como decía, en la etapa postulatoria tenemos ya tesis planteadas, definidas por ambas partes. Pero por ahí, ¿no? Sorpresivamente en la audiencia de juzgamiento, hay veces ciertas defensas ofrecen medios probatorios extemporáneos y cuando estos medios probatorios extemporáneos son declaradas improcedentes, no obstante, ¿no? Quizás cumplen con los requisitos de pertinencia con los puntos controvertidos, en algunos casos se ha visto que el juez los ingresa como prueba de oficio. Entonces, estos límites que se ha dado con este artículo 194 del Código Procesal Civil, porque esta es una modificatoria, anteriormente no se tenía eh, estos límites y el juez podía incorporar medio probatorio de oficio que considere, y a veces en este caso esta institución se convertía en el reemplazo de la defensa o de la posición de las partes procesales, ¿no? Porque incluso decía pues que tenía carácter inimpugnable. Entonces no podía ser recurrible, entonces teníamos muchos problemas con eso, ¿no? Pero ya con la modificatoria de este artículo 194 y establece límites y con el pronunciamiento de este 10º Pleno Casatorio Civil, tenemos delimitados estos 7 puntos que consideran como límites a la prueba de oficio, ¿no? No obstante, en el derecho procesal laboral, hay que recordar que esta norma del Código Procesal Civil la aplicamos supletoriamente a las normas del Código Procesal Civil. Claro que tendríamos que tener en consideración, por ejemplo, la contradicción, naturalmente, ¿no? Para garantizar el debido proceso, la pertinencia, naturalmente, las fuentes de prueba, ¿no? Pero incluso este propio pleno, el 10º Pleno Casatorio Civil dice algo muy importante, ¿no? Cuando se dan situaciones de diferencias, desigualdades en las partes procesales, sí podría aplicarse de forma flexible estos límites, ¿no? Como por ejemplo en el tema de la pertinencia, de la excepcionalidad, ¿no? Entonces habrá que evaluar en cada caso en concreto cuándo se tendría que, en este caso, ser flexible con estos límites a la prueba de oficio. Bien, entonces otro punto que también resulta interesante abordar es la carga de la prueba. Sobre la carga de la prueba, tenemos en este caso un avance, en este caso un desarrollo doctrinario muy interesante y muy rico en derecho procesal del profesor Jordi Nieva Fenol, el profesor también eh, Carmen Vázquez, también que habla mucho de la carga de la prueba, la profesora también, ahorita se me fue de la mente, Gascón Avellán, también que es una trome en derecho procesal y también habla sobre la carga de la prueba. Fenol Jordi también, Fenol Jordi Ferrer, ajá, claro que también tiene un libro muy interesante sobre contra la carga de la prueba, que sería, les invito a que también puedan revisar esa fuente bibliográfica, es muy interesante, les va a desarrollar el panorama de cómo, en este caso en la historia,
se genera esta institución de la carga de la prueba. Entonces, no vayan a pensar que es novísima esta institución es más antiquísima que al igual que las otras instituciones del derecho romano. Ahora, entonces vamos a entrar ahora en relación a las cargas de la prueba, ¿no? Y la carga de la prueba que nos decía, como decía, esta institución procesal no es novísima, ¿no? No es propio de la nueva ley procesal de trabajo, tampoco del Código Procesal Civil, es una institución que tiene de larga data, ¿no? Y hace, por ejemplo, no con las propias, obviamente, naturalmente con las propias reglas, ¿no? Que ahora tiene la carga de la prueba, pero la filosofía, el fundamento de la carga de la prueba, digamos, ya ha tenido antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en el Código Hammurabi, que se establecía que quien no prestaba las pruebas exigidas era condenado a la muerte, ¿no? Sobre la base de que, en este caso, quien correspondería ofrecer la prueba debería ser quien custodia la fabricación de la prueba, ¿no? En el derecho romano, igualmente en el proceso romano de las leyes actiones, en concreto, se obligaba al demandante a probar su propiedad sobre la cosa, perdiendo el proceso en caso contrario, sin que el demandado parezca que tenga que probar nada. Entonces, como ven, también igual en el derecho romano se establecía la regla procesal sobre la base, en este caso, de la posición de la parte procesal que se encuentra con la condición o en la posición de fabricación de la prueba, ¿no? Y luego después en el derecho germánico también, ¿no? Se tiene en el Especulo sajón, que es el primer texto escrito en alemán proveniente de la Alta Edad Media, que en los procesos sobre casos en cosas muebles se privilegiaba la posición del demandado, dado que el tener la posesión también tenía más cerca la posibilidad y prueba en su defensa y por ello incumbía al actor la prueba en la posición ilegítima a través de testigos. Entonces, estos antecedentes nos hacen ver que en este caso la carga de la prueba, ¿no? Se fundamenta en que va a poder ofrecer, en este caso, o ofrecer estos medios de prueba al proceso, la parte procesal, en este caso, ¿no? Que tiene la ventaja de la fabricación de la prueba, quien ostenta la prueba, ¿no? Y luego después tenemos una concepción clásica de la carga de la prueba que hace referencia en supuesto de ausencia de prueba, el ordenamiento atribuye las consecuencias negativas de dicha ausencia a una u otra parte. ¿Ya? Entonces es como que la simplicidad de las reglas procesales que establece, ¿no? Las reglas en la nueva ley procesal de trabajo también las vamos a ver más adelante, ¿no? Igualmente establece, ¿no? Tanto para la parte demandante, tanto para la parte demandada empleadora, se establecen reglas procesales de la carga de la prueba. Es decir, una obligación del ofertorio del medio probatorio, ¿no? Justamente por eso su concepción clásica me parece muy atinada cuando sostiene que en supuesto de ausencia de prueba, el ordenamiento atribuye las consecuencias negativas de dicha ausencia a una u otra parte. Luego también la carga de la prueba también está considerada como una institución probatoria residual o subsidiaria que operaría solo ante el fracaso de la actividad probatoria de las partes conducentes a acreditar al juzgador para poder dar cumplimiento a su obligación de resolver todos los casos. No, por una parte hay que tener en consideración y recordar que en este caso la, eh, el- la regla general es pues quien afirma un hecho tiene que acreditarlo. Igualmente quien contradice también deberá acreditar su dicho, ¿no? Y sobre la base de esta regla general, también tenemos como correspondencia una obligación por parte del órgano jurisdiccional, ¿no? De resolver un conflicto que ha sido sometido, en este caso, al Poder Judicial, ¿no? De ser sometido y resolver, en este caso, a través de los magistrados, resolver este conflicto de intereses intersubjetivos, ¿no? Pero ¿qué implicará eso, no? Implicará que
en función a cómo se ha desarrollado, ¿no?, las etapas del proceso, el juez tendrá que haber ya tenido un prejuzgamiento de la decisión, un análisis, una valoración de los medios probatorios, de cómo se ha desarrollado el proceso, ¿no? Y se tendrá en este caso un juicio de valoración por parte del juez. Pero, ¿no?, ¿qué pasará en aquellos hipotéticos casos en los cuales las partes no han cumplido con su deber de ofrecer medios probatorios? Ahí se da el problema y justamente tiene justificación la carga de la prueba, porque a veces resulta que eh, algunas partes procesales alegan determinadas hipótesis de hecho en su defensa, no obstante, no las soportan con una fuente probatoria, ¿no? Entonces, ahí se generan problemas justamente de cómo va a resolver el juez, porque tampoco podría recurrir a la prueba de oficio, porque la prueba de oficio, ¿no?, en este caso tiene como límite la fuente de prueba. Entonces, se da esa obligación y a través de esta obligación que al juez le obligan a resolver un caso, ¿no?, de pronunciarse sobre el fondo, también tenemos esta carga de la prueba que para otros juristas muy bien, me parece, dicen atinadamente que esta carga de la prueba es una institución de simplicidad de la carga procesal de las partes. Es decir, que si la regla procesal a mí me establece que debo, en este caso, acreditar determinada obligación y si no he cumplido con acreditar determinada obligación en un determinado proceso, tendrán que interpretarse consecuencias jurídicas contrarias a mis intereses, ¿no? Eso es lo que establece. Entonces, por ahí que la carga de la prueba también está considerado como una regla de simplicidad que ayuda al juez a resolver, en este caso, los casos, ¿no? Entonces, para otros también está considerada como una institución probatoria residual o subsidiaria y también se da las ideas, se expone que la carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos para evitar consecuencias desfavorables. Entonces, nótese que en este caso la carga de la prueba, ¿no?, está considerada, ¿no?, para la doctrina, como hemos dicho, como una regla residual, ¿no?, como una regla subsidiaria, en este caso que operaría frente al fracaso de la actuación de medios probatorios, ¿no?, y como una valoración de juicio que se tiene por parte del juzgador, ¿no? De esa manera tendría que aplicarse la carga del hueso, que dice la doctrina, ¿no? Porque la carga de la prueba no se podría aplicar en términos mecánicos. O sea, ¿en qué sentido? No, voy al proceso, ¿no?, ofrezco medios probatorios y simplemente se alega de que como le correspondía la carga de la prueba a esa parte y no ha cumplido con ofrecer, en consecuencia significa que esa verdad se ha producido. Consecuentemente, me corresponde el derecho. Así sería tan fácil de resolver los conflictos jurídicos, ¿no? Pero justamente el cuestionamiento, el análisis de la carga de la prueba está en el sentido de que debe, en este caso, aplicarse, ¿no?, como una regla subsidiaria, como una regla residual que tendrá que aplicarse correctamente cuando la actuación de medios probatorios no ha sido eficiente, no ha sido eficaz, o en este caso, como bien lo dice la doctrina, cuando habría fracasado la actividad probatoria de las partes conducentes a acreditar determinado hecho, ¿no? En ese hipotético caso podríamos aplicar la regla residual, porque aplicar la carga de la prueba, como decíamos, mecánicamente implicaría emitir resoluciones injustas que no se ajustan a la razonabilidad y no estén acordes con el principio que todo proceso, en este caso, establece, que es la paz y la justicia, ¿no?, de resolver un caso en base a estos valores. Al contrario, se podría generar casos de tremenda injusticia con la sola aplicación mecánica de la carga de la prueba.
Luego después tenemos la carga de la prueba subjetiva y la carga de la prueba objetiva. La carga de la prueba, por ejemplo, la subjetiva, ¿no? Qué implica esta categoría? Luego tenemos la carga de la prueba objetiva, que también se diferencia una entre otra. Prácticamente, en resumen, podríamos decir que la carga de la prueba objetiva implica la fase de decisión del juez. Por su parte, la carga de la prueba subjetiva es la fase de aportación. Está referida a las partes procesales, ¿no? Es decir, qué medios probatorios como parte procesal que me pueda corresponder tendría que ofrecer al proceso, ¿no? Entonces, hay que preguntarse qué parte debe aportar prueba al procedimiento, ¿no? Ya hablando en la carga de la prueba subjetiva. Entonces nos dice que las circunstancias de que la incertidumbre acerca de un hecho pueda significar la pérdida del proceso para una parte, tiene como consecuencia evidente que esta parte se esfuerza y deba esforzarse por aclarar la situación de hecho discutida para evitar el resultado desfavorable del pleito. Es decir, se dirige a las partes indicando qué hechos deben probar si quieren obtener un resultado favorable, ¿no? Entonces, la carga de la prueba subjetiva está relacionada con la fase de aportación de las partes procesales. Es decir, si yo he planteado como pretensión el pago, por ejemplo, de una obligación de carácter social, las enunciaciones que tengo que hacer tendrán que tener relevancia, en este caso, y pertinencia con lo que se está planteándose en la demanda, ¿no? Y sobre la base de eso, estas alegaciones, estas enunciaciones, también, ¿qué implicará? En la carga de la prueba subjetiva, implicará que deben tener correspondencia o soporte en una fuente de prueba, porque esta omisión en el ofrecimiento de la fuente de prueba va a generar que en el proceso pues, se pueda tener un resultado desfavorable, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, si no se ha cumplido pues con estas obligaciones de las partes, ¿no? Si no se ha cumplido, no podría aplicarse la carga de la prueba, porque la carga de la prueba implica, hemos dicho, un recurso subsidiario, residual, una regla de juicio por parte del juez cuando la actuación de medios probatorios ha fracasado. Pero no como una situación, en este caso, que va a suplir, en otras palabras, entendiendo las obligaciones que tiene cada parte procesal, ¿no? Eso también es otro punto a tener en consideración. Ahora, la carga de la prueba objetiva. La carga de la prueba objetiva usualmente está relacionada con en este caso, con el razonamiento de juicio que tiene el juzgador, ¿no? En este caso, respondemos a esta categoría planteándonos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién pierde si no hay prueba suficiente? ¿Quién pierde si no hay prueba suficiente? ¿No? ¿Cómo responderíamos? Depende de cada parte procesal, cómo estableceríamos esta carga de la prueba objetiva. Dice, opera como regla de juicio final aplicable únicamente si los elementos de juicio aportados al proceso no permiten superar el estándar de prueba previsto para este tipo de casos. Se trata de una regla de distribución de riesgo probatorio entre las partes que, a decir de Rosenberg, determina las consecuencias de la incertidumbre acerca de un hecho. Entonces, esto prácticamente ya es la etapa de valoración, la valoración del juicio final de la actuación de medios probatorios, ¿no? Entonces, hay una diferencia, sí, entre la carga de la prueba subjetiva, sí, porque la carga subjetiva de la prueba está relacionada a la fase de aportación de las partes procesales, mientras que la carga de la prueba objetiva está relacionado a la fase de decisión del juez. Es decir, opera como una regla de juicio final, por eso dice, al término de la actuación de medios probatorios, ya el juez tiene juicios de valor, ya tiene una convicción en el general de los casos, ¿no? Entonces, esta carga de la prueba objetiva, ¿no?
implica este juicio final de razonamiento, de valoración de los medios probatorios que se han actuado, cómo se ha desarrollado el proceso, la valoración del comportamiento, de la colaboración, de la conducta de las partes procesales, ¿no? Eso va a importar, ¿no? Como una regla de juicio, la carga de la prueba objetiva que obviamente corresponde al juez, como una fase de decisión final. Entonces, es importante tener en consideración la carga de la prueba subjetiva y la carga de la prueba objetiva, porque eso nos va a llevar a poder entender, en este caso, las reglas procesales que establece la nueva Ley Procesal del Trabajo. Porque recuerden que el artículo, me parece que es el 31 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, establece las reglas tanto para el empleador como la parte demandante. Por ejemplo, para la parte demandante establece como reglas procesales, ¿no? Acreditar la prestación de servicios. Si es que estoy invocando la calidad de parte de demandante como trabajador, ¿no? Y luego después a la parte demandada le corresponde la carga de la prueba de cumplir las obligaciones de carácter laboral, las obligaciones laborales, sociolaborales, dice la norma, ¿no? Implicará, ¿qué significa? Que aquellas normas que regulan, en este caso, la relación laboral, y si establecen estas normas unas obligaciones que van a recaer sobre el empleador, tendré que, en este caso, en el proceso, si da un conflicto de tal naturaleza, ofrecer dicho medio probatorio, porque es la regla procesal que se me impone en calidad de parte procesal. A eso está ligado las reglas, en este caso, de la carga de la prueba. Pero la carga de la prueba no debe confundirse, como decíamos bien, la doctrina ha hecho esta distinción entre la carga de la prueba subjetiva y la carga de la prueba objetiva, ¿no? Porque la carga de la prueba objetiva no podría sustituir la deficiencia, por ejemplo, o la omisión del ofrecimiento de medios probatorios por las partes procesales. De ninguna manera, porque no hay que olvidar pues que las reglas que hemos dicho que quien enuncia un hecho debe acreditarlo, así como las que las contradice igualmente, ¿no? Entonces, de ahí que hay una diferencia entre lo que es la carga de la prueba subjetiva y lo que debe entenderse por la carga de la prueba objetiva, estrictamente como la regla de juicio final, ¿ya? Ahora, hay otro asunto que también resulta de interés para la exposición del presente caso, ¿no? Tenemos también el principio de colaboración procesal. Y esto tiene mucha relación con en este caso, con la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la carga de la prueba funciona como una regla de juicio final, que le corresponde al juez, ¿no? Luego de la valoración y la actuación de la etapa probatoria. Y el principio de colaboración procesal está ligado en este caso, ¿no? Que para el profesor Nieva, por ejemplo, ¿no? Hace referencia que dice el principio de colaboración en su consecuencia procesal más notable en el ámbito de la prueba conlleva la posibilidad de extraer indicios o argumentos de prueba o sanciones propiamente dichas en lo referido a la demostración de los hechos controvertidos, ¿no? Como derivación de la omisión de apartar elementos de juicio razonablemente disponibles, disponibles para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos. Entonces, este principio va a tener mucha correspondencia también con en este caso, con la carga de la prueba, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que si ya hemos pasado la actuación probatoria, ¿no? Hemos terminado con la admisión de medios probatorios, pero se da una suerte de que esta etapa de actuación probatoria, como ya hemos advertido, podría fracasar. Y no, en este caso, el juez no tiene, en este caso, una convicción de lo que va a decidir, ¿no? No tiene elementos de convicción de su decisión. Entonces, ¿qué puede implicar justamente a través de este principio de colaboración procesal? Justamente lo que hemos expuesto al inicio,
la colaboración a través de este principio protagónico del juez con el principio el principio de colaboración procesal y como fundamento para sustentar el ingreso de medio probatorio, pero a través de la prueba de oficio, pero ya con las limitaciones que hemos señalado, ¿no? Entonces, pero como justamente este principio de colaboración procesal tiene mucha relación con la carga de la prueba y en qué momento debería aplicarse adecuadamente esta regla procesal, ¿no? Entonces, si se ha dado el fracaso de la actuación de medios probatorios, las partes no han generado convicción en el juez respecto de su teoría del caso y el juez en su papel de rol protagónico podría, ¿no? A través de este principio de colaboración procesal, identificar qué parte procesal alberga la prueba. Y con la albergación, en este caso identificado al fabricante de la prueba, solicitar el requerimiento o en este caso la presentación de este medio de prueba para que pueda ser ingresado al proceso y ser evaluado, ¿no? Y de esta manera, lo que también explica el profesor Nieva, dice que tendría sentido la carga de la prueba. ¿No? Él incide en este razonamiento, ¿no? Y le da énfasis en que la carga de la prueba debe tener un carácter residual, subsidiario, no aplicar como mecánicamente. A veces en algunas resoluciones judiciales se ha incurrido en esos errores, ¿no? ¿Y cómo se podría justamente verificar ese error? Por ejemplo, si ya establece pues que no se le ha pagado los beneficios sociales desde el periodo, digamos, 2015, para hacerlo fácil, hasta el 2020, y la parte demandada ha negado totalmente y ha dicho que ha pagado, pero no obstante, no hay medio probatorio. O sea, ni la parte demandante ofrece medio probatorio, ni la parte contraria ofrece medio probatorio de su obligación. Entonces, la consecuencia jurídica de la carga procesal, teniendo en consideración que la nueva ley procesal impone al empleador en acreditar su obligación, por ende, en el caso en concreto, no ha cumplido con agredir, consecuentemente, se tendría que extraer conclusiones en sus intereses, ¿no? Por lo tanto, tendría que pagar los beneficios sociales. Pero ¿qué pasaría si en el hipotético caso resulta que el empleador sí ha pagado, que por diversas circunstancias estos medios de prueba, por ejemplo, ¿no? Al haber sido en este caso custodiados por otro trabajador, hayan sufrido pues de pérdidas o daños, ¿no? Que es difícil su acceso. Entonces, en estos casos tendríamos que aplicar mecánicamente la carga de la prueba, dice, ¿no? Si las partes procesales, en este caso que hemos planteado, han omitido su obligación. Entonces, piénsese, hay que razonar en este punto si correspondería o no aplicar en este caso la carga de la prueba. Entonces, frente a estos supuestos de hecho, donde estamos frente a una incertidumbre y al fracaso, en este caso, de las partes en el ofrecimiento de los medios probatorios, recurrir justamente a este principio de colaboración procesal, ¿no? Porque de otra manera podría declararse la demanda improcedente, pero también tenemos una obligación que obliga al juez a resolver, en este caso, resolver el conflicto que ha sido sometido a su competencia, ¿no? Entonces, esta regla de la carga procesal establece pues que a través de este principio de colaboración procesal podría, en este caso, a las partes que tienen el poder en la situación privilegiada de la fabricación de la prueba, solicitarle, ¿no? Que ingrese o que presente determinada documentación, un requerimiento. Y solamente en ese sentido, ¿no? Cuando se haya superado esa situación, podría aplicarse, en este caso, las reglas de la carga de la prueba. Eso es lo que establece la normatividad, ¿sí? Y luego después, como decía, el artículo 23 de la nueva Ley Procesal del Trabajo
establece que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quienes lo contradicen alegando nuevos hechos. Hasta aquí la pregunta, ¿no? Que ya hemos expuesto y nos hemos hecho énfasis en ese punto. Esta sería una categoría de la prueba subjetiva o objetiva, hasta esa coma, ¿no? Carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujeto a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga de probatoria sin perjuicio de que por ley se disponga otras adicionales. Ya, entonces, esta categoría, por ejemplo, la que podríamos verificar hasta esta coma, ay, perdón, hasta esta coma, ¿no? Estaríamos frente a un tipo de la carga de la prueba subjetiva, ¿no? Porque justamente está referida con el ofrecimiento de las partes procesales de la prueba. Ahora, luego después dice, ¿no? Sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria sin perjuicio de que por ley se disponga otras adicionales, ¿no? Entonces, luego después de esta regla general, la norma procesal laboral también establece o impone, distribuye a quién debería ofrecer determinados medios probatorios. ¿A quién le corresponde ofrecer dicho medio probatorio, no? Y ahí justamente nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿A quién le corresponde ofrecer los medios probatorios? Entonces, la nueva ley procesal del trabajo establece, así como ustedes lo pueden revisar en la nueva ley procesal, es el artículo 23, que en este ejemplo, en este PPT, podemos verificar que se hace una distribución de la regla procesal en función a las partes procesales. Por ejemplo, dice cuando corresponde, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. No, entonces, si como demandante invoco la calidad de trabajador con vínculo laboral vigente o ex trabajador sin vínculo laboral, naturalmente, debo tener la carga de probar mínimamente de la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal. ¿Qué implica esta carga del proceso? No, si yo estoy demandando el pago de determinado derecho que he encontrado, ¿no? En el goce de mis otros compañeros, ahí por fisgonear una boleta de pago de remuneraciones, sin embargo, a mí no se me paga y voy a un proceso y planteo el cumplimiento de ese pago, ¿no? Pero no bastará solamente pues con enunciar y haber planteado la pretensión en ese sentido, porque la norma aquí te está imponiéndote un deber. Tendré que acreditar la existencia de la fuente normativa de ese derecho alegado, de origen distinto al constitucional o legal, porque a determinado trabajador se le paga, entonces significa que tiene una fuente, un origen. Debe estar en un reglamento interno de trabajo. Si está en un reglamento interno de trabajo que, por ejemplo, se le haya pagado una bonificación extraordinaria, ¿no? Tendré que acreditar justamente esa fuente normativa. Y la consecuencia jurídica, justamente de ello, implicará pues que en este caso se tendrá que valorar la actuación de la etapa probatoria y en función a eso, ¿no? Si se tiene por ahí cómo ha avanzado, ya se tiene convicción de la valoración de los medios probatorios, el juez podría aplicar la consecuencia jurídica de el pago de estos derechos que han sido demandados por la parte demandante, ¿no? En el hipotético caso de que sea cumplir con la carga de la prueba, por supuesto, ¿no? Luego después tenemos otra regla de la carga de la prueba, que es el motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido. Hay que tener en consideración que estas reglas procesales te imponen un deber, ¿no? Implicará que este deber, que el trabajador que haya padecido de actos de hostilidad tendrá que alegar
la configuración de los actos de hostilidad y soportarlo en una fuente de prueba, ¿no? El motivo de la nulidad invocado, igualmente, si en el procedimiento de despido se ha dado un supuesto de vicio que genera la nulidad del procedimiento, tendrá que acreditar también ese supuesto, esa circunstancia que se ha generado. Y el acto de hostilidad, cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 31 del tubo en este caso del decreto legislativo 728, ¿no? Estará en la obligación de acreditar el procedimiento que establece. Es más, la propia norma del tubo de la 728 establece esta obligación de adjuntar y de acreditar, e incluso establece un procedimiento previo antes del inicio de la vía judicial. Entonces, en los actos de hostilidad, igualmente cualquiera de las causales padecidas, es decir, las causales referidas al no pago de remuneraciones, al traslado en un lugar geográfico distinto al donde se venía desempeñando, que le cause perjuicio al trabajador, los actos de afectación, daños a la moral, a la dignidad del trabajador, todos aquellos actos de hostilidad padecidos por el trabajador estará en la obligación de acreditarlos. Es lo que establece la norma procesal como una carga que le corresponde a la parte demandante. Luego también la existencia del daño alegado, ¿no? Cuando dentro de la relación jurídica laboral se genera la existencia o se produce un supuesto daño, es decir, una lesión a un interés jurídicamente relevante y que tiene afectación económica, ¿no? O una afectación a un daño extrapatrimonial, como la afectación a la dignidad, tratos humillantes que puede padecer el trabajador, tendrá que también acreditar justamente los daños padecidos, ya sean extra patrimoniales o como también los daños patrimoniales o los daños materiales o los daños inmateriales, que también la clasificación que ha hecho respecto a los daños la doctrina, ¿no? Entonces también es un punto adicional que hay que tener en consideración cuando hablamos de la carga de la prueba, porque es en el proceso es donde nos hacemos la pregunta que venimos puntualizando, ¿a quién corresponde probar determinado hecho? ¿No? Entonces, justamente las reglas de las cargas de la prueba impone a las partes de un proceso qué obligaciones le corresponderá probar para cada parte procesal. Ahora, en caso del empleador, ¿no? Cuando también se ha señalado como empleador, tendrá la carga de la prueba de, por ejemplo, a modo de ejemplo, hemos citado algunos de ellos, no son todos, hay que revisar la norma y establece, por ejemplo, el pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción y exigibilidad. O sea, en este primer literal, en este primer literal de este artículo, establece varios supuestos, ¿no? Como han visto, dice el pago. Estará relacionado al pago de remuneraciones, pago de beneficios sociales, ¿no? Entonces, el empleador le impondrá esa carga de la prueba, ¿no? Entonces, si estamos frente al debate de un proceso sobre obligación, pago de remuneraciones, beneficios sociales, y se ha deducido de tal periodo a tal periodo, el empleador tendrá que, pues, en este caso, ¿no? Asumir esta obligación de la carga procesal y se le impone la obligación de acreditar hecho, ¿no? Si me dice y me imputan que debo adeudo sobre un determinado periodo y no se ha cumplido con el pago, entonces tendré que llevar, pues, mis recibos de pago, ¿no? Las boletas, las liquidaciones para acreditar el cumplimiento de lo que se está solicitándose en la demanda. El cumplimiento de las normas legales, igualmente, ¿no? Si por ahí, pues, la norma legal establece un derecho que tenga este origen, valga la redundancia, origen legal, y se está solicitándose en juicio el cumplimiento de las gratificaciones, digámoslo así, entonces la parte procesal, ¿no? Demandante, que es señalado como demandado en este caso, tendrá la carga de la prueba de acreditar
el pago respectivo de estas obligaciones de origen legal. También el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, ¿no? En este caso, tendrá que acreditar todas las obligaciones que están incorporadas en el contrato, es decir, las relacionadas al pago de remuneración. Si se ha determinado un determinado monto de pago, ¿no? Habrá la obligatoriedad por parte del empleador de cumplir con esa obligación. Digamos que se ha establecido una determinada jornada de trabajo. Igualmente tendrá que, en este caso, acreditarse o cumplirse con la obligación sobre la condición de trabajo, como en este caso sería la jornada de trabajo debidamente establecida en el contrato, ¿no? No se puede dejar por incumplida. Por ejemplo, que se haya pactado un contrato part-time, porque el trabajador pues también tiene un horario diferente, suscrito un contrato con otra empresa. Entonces, por ahí el empleador, pues, que incumple esta obligación e impone al trabajador en extenderse de la jornada debidamente establecida en el contrato, ¿no? Tendrá que también acreditar justamente esa alegación. Así como también, entre otros supuestos, como la existencia de un motivo razonable, distinto al hecho lesivo alegado, el estado del vínculo laboral y la causa del despido. Igualmente, ¿no? En un procedimiento de despido, ¿no? Si el trabajador ha incurrido en una de las faltas previstas, establecidas en el artículo 25 de la 728, tendrá la carga de la prueba de acreditar si es que este procedimiento de despido viene siendo impugnado o solicitándose como pretensión quizás una demanda de reposición, ¿no? Entonces le va, en este caso, imponer esta obligación al empleador de poder cumplir con estas obligaciones procesales. Entonces, ahora, en la audiencia de juzgamiento, en cuanto a las cuestiones probatorias, la pregunta que también cabría que hacerse es, ¿debe hacerse en el escrito de demanda? Las cuestiones probatorias deben formularse en la audiencia de juzgamiento respecto de los medios admitidos. Entonces, aquí, en cuanto a las cuestiones probatorias, también se ha visto pues que algunos defensores en materia laboral establecen las cuestiones probatorias en el escrito de demanda, lo cual resulta incoherente con la propia estructura de este nuevo, de la ley procesal del trabajo, ¿no? Por cuanto tenemos una etapa probatoria y es justamente en ese momento donde se tiene que ofrecer. Porque hemos dicho, la fijación de puntos controvertidos no puede ser una descripción literal de la pretensión planteada en la demanda, ¿no? Va a ser como resultado del juicio, del debate, cómo se va a llevarse la audiencia de juzgamiento. Entonces, esto ya es repetitivo, ¿no? Admitir admisión de medios probatorios, actuar, que es acto de formular cuestiones probatorias, y para las tachas, en este caso, se requiere testigos y pericias, hay que también ofrecerlas si se va a ofrecer en este caso formular una tacha. En cuanto a la declaración de parte, declaraciones de parte tenemos en este caso de parte y testigos, y luego también si es testigo adverso o tu contraparte, esta es una estructura justamente de la declaración de parte. Como punto uno, es importante tener en consideración, recordarle cuál es su rol, aclarar hechos para el juez, ¿no? En la declaración de parte son puntos que debe tenerse en consideración. Hay que recordarle a la parte o al testigo sobre las preguntas adversas que pudieran formular la contraparte, recomendar responder las preguntas con calma, seguridad y siempre con la verdad, ¿no? Estos son algunos puntos o protocolos o recomendaciones que se debe tener en consideración al momento de ofrecer declaraciones de parte o ofrecer testigos, ¿no? Es importante también trabajar pulcramente, detenidamente, un trabajo analítico al momento de poder ofrecer declaraciones de parte o de testigos.
¿no? Es importante tener en consideración porque cualquier información puede ser ingresada al proceso y puede ser una información que pueda generar, lejos de generar puntos a favor o en la ventaja que se puede tener en el proceso, podrían generar situaciones contrarias, ¿no? Entonces también es importante trabajar con la declaración de parto si es que se va a ofrecer testigos, ¿no? Igualmente, si el testigo es adverso o si es la contraparte, también hay que hacer las preguntas que deben atacar la credibilidad como el testigo, la parte y respecto de los hechos, ¿no? Esos son algunos puntos que se evalúan, entre otros, obviamente va a depender de cada caso en concreto cuando se tiene que declarar, ofrecer declaraciones de parte o de testigo. Bien, amigos, con esto yo doy por concluida mi exposición y en este caso cierro ya el debate por haber cumplido el horario de la sesión establecida.